sabes que... Oye, pero qué puesta en escena esto mismo, ¿no? No vengo yo preparado para toda esta importancia que tiene esto. El bolsín es 60 y... 5, 66 este año. 66. Pues ese es el como el euro es de los 75 años. Sabes que yo ese libro me lo compraría de trabajar una noche de camarero que me costó 3.500 pesetas. Ah, sí. Lo tuve y claro, me lo estudié, ¿no? Mejor que los apuntes. Me lo estudié en Salamanca. Quieren sacar. Juan Miguel Núñez me ha propuesto, que habla con la Gaceta, sacar un libro con artículos de tu padre. Bueno, sabes que conservamos todos los artículos. Muy buenas tardes. Hoy hemos adelantado un poquito el coloquio al coincidir con el partido de San Mamés y vamos a, sin más prolegómenos ya, comenzamos. Vamos a hacer la presentación del libro de Antonio Risueño, que son Historias del Bolsín. El año pasado fue cuando vio la luz, coincidiendo con la 65 edición del Bolsín de Ciudad Rodrigo. La verdad es que ahora mismo, pues viendo los certámenes de las ligas de novilleros, el zapato de plata, diferentes sitios, ¿no?, que hacen de este tipo de festejos, pues parece algo como bueno, pero la verdad es que pensar que hace 75 años empezó esta aventura, pues la verdad es que el libro de Antonio recoge perfectamente toda esa evolución, de cuando iban los maletillas, pensamos ahora en los WhatsApp, en los correos electrónicos. Yo creo que el libro es muy taurino y también es muy humano, recoge un montón de semblanzas, de toreros que luego han llegado a figuras, otros que no han llegado a tanto, otros que se han dedicado a ser subalternos, pero siempre también con un componente humano que hace la lectura pues muy agradable, la verdad. Y aprovechando o coincidiendo con esta cita que nos lleva a tierras de Salamanca, pues consideramos oportuno el hacer un homenaje póstumo a Juan Carlos Martín Aparicio, que durante tantos años pues ha sido partícipe y miembro también de estos coloquios, tanto en el club como cuando venía en Semana Grande, y ha sido un hombre, pues diríamos, de la casa. Ahora mismo su hijo, Juan Carlos Martín Aparicio, en el libro de firmas, pues enseguida ha visto la firma del padre, no recuerdo cuál era la fecha, pero esa referencia siempre al Club Cocherito y una gran afición por Bilbao. Antonio Risueño es el autor del libro, es cura de pueblos pequeños, dice en la solapa del libro, es profesor del seminario de Salamanca. De Ciudad Rodrigo. De Ciudad Rodrigo, perdona. Ten cuidado con eso. Está el tema de la diócesis complicado. Y aparte de eso, es un gran aficionado y es un hombre pues totalmente vinculado al Bolsín taurino de Ciudad Rodrigo. Tenemos, como decía, al hijo de Juan Carlos Martín Aparicio y, pues como no, tratándose de un coloquio que gira sobre Salamanca, pues qué mejor que a Leopoldo para que nos acompañe en esta mesa. Yo, sin más, la idea sería que inicialmente presente en la parte del libro a Antonio Risueño. Hay una parte del libro también que está dedicada a los ganaderos, en los cuales aparece, como no, Juan Carlos Martín Aparicio, y una vez que entremos en esa parte ya, pues es cuando pasamos un poco a hacer las referencias más personales y más diríamos, más hacia la persona de Juan Carlos Martín Aparicio, padre. Sin más, muy buenas noches, Antonio, Juan Carlos, bienvenidos al Club Cocherito. Me permiten quitarme la mascarilla. Buenas noches a todos, señoras, señores. Es para mí un honor, una suerte, un gozo estar aquí en este lugar y en esta ciudad y esta tierra que a tanta gente de mis pueblos pequeños les dio cultura,
les dio trabajo, les dio pan, les dio vida, les ensanchó los límites de su existencia. Y se los sigue ensanchando, porque si hace 50 años era una suerte formar parte de la plantilla de Altos Hornos para gente de mi tierra, ahora es una suerte trabajar en Euskotren o ser profesor en una Ikastola o en Deusto, y en tantas otras cosas. Nuestra tierra, nuestros pueblos han importado cultura de aquí, nombres, frases, muchísimas cosas, han importado mucha vida. No es raro cada verano que 2 o 3 personas que se acercan por las parroquias o que nos encontramos me digan, ¿qué tal están tus aitas? Y yo le digo, bueno, pues bien, yo tengo de eso, tengo padres, tengo aitas, ¿no? Por eso, pues es para mí un gozo estar esta noche aquí con ustedes. Historias del Bolsín nace en plena pandemia, en pleno confinamiento, era algo que traía yo anidado. La historia no está escrita, la historia del Bolsín con las 6 W, con las 6 referencias, cómo, cuándo, dónde, quién, por cuánto, no está escrita. Yo lo que he hecho ha sido hablar con 88 personas que estuvieron en el Bolsín de una manera u otra y que tienen en las salas de su corazón recuerdos importantes de su paso por el Bolsín. Lo he sistematizado, lo he organizado en 6 apartados en los cuales aparecen los históricos, empezando por Conrado, que nunca estuvo en el Bolsín, el Valetía Conrado, que aún vive con sus 95 años que va a cumplir. También aparece en ese momento ya pues el primer matador que tiene el Bolsín taurino, Flores Vázquez. De los chicos que torean, el Bolsín tiene que esperar 7, 8 años y 10 en concreto para que uno de sus toreros llegue a ser matador de toros. Junto con él, en ese momento, pues aparecen otros muchos personajes, el Miura, Justo Benítez, personas que tuvieron menos relevancia, y llegamos hasta Manuel Clemente Alfaro en el año 82. ¿Qué aparece ahí? Pues aparecen calamidades, aparecen topes de trenes, aparece hambre, aparece el café moderno, que es el lugar a donde van a caer todos, y cuenta, desgraciadamente fallecido recientemente, el camarero Agustín, una semblanza, un relato maravilloso de lo que era aquella época. El Bolsín, que Leopoldo seguro que lo tocó con las yemas de sus dedos en aquel momento. Sí, fui pregonero del Bolsín. No, pero fuiste pregonero del Bolsín en el año 86. Sí, efectivamente. Año 86, que es triunfador mi pariente Vicente Pérez, padre de Marco Pérez, torero al que todo el mundo se le ponen los ojos así. Y que fue un magnífico torero de plata a las órdenes de José Ignacio Sánchez, mi sobrino, y tuvo la mala desgracia de que le pillara contra el burladero en una cornada que lo dejó pues inútil para la profesión que ejercía. En la glorieta, en el festival a favor de Julio Robles. Aquella tarde. Luego, en un segundo momento, pues recojo, después de la historia, ya me dedico un poco a lo que fue de cada torero, de cada participante después. Y aparece el fulgor, en lo alto del torero. No es triunfador, no torea en el Bolsín, no mata novillo en el Bolsín, pero está en el Bolsín y lo lleva en el alma para toda la vida, ni más ni menos que el queridísimo torero aquí en Bilbao, don Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la Capea, que al enterarse de que no había sido triunfador, en el año 69,
salió del Moderno y se fue toda la noche andando hasta Salamanca. Y al llegar a casa, después de que lo cogiera un coche a las 7 de la mañana o así, lo llevaran de Salamanca, dijo: no voy a volver a llorar por nada bueno ni nada malo que me pase en el toro. En mi vida volveré a llorar. Y dice algo importantísimo: aquello a mí me dio cuajo como persona. Junto a él aparecen Rocarrey, que tampoco fue triunfador, quedó segundo, y que dice en el libro, pues dice cosas muy bonitas. Ginés Marín, César Jiménez, Matías Tejera, matadores también que estuvieron en todas las ferias, como son Javier Castaño, Javier Valverde, Juan Diego. También me fijo en matadores de toros que han caminado con sencillez y que sus primeros pasos los dieron en el bolsín. Es el caso de Jorge Manrique, o de Miguel Ángel Sánchez, o de Álvaro de la Calle, o de los albaceteños, el albaceteño Abraham Barragán, donde aparece pues eso, ese momento en el cual llegan con más fuerza o menos fuerza a ser matadores de toros. Luego hay un precioso apartado que se llama El Fulgor de la Plata. Figuras figuras del segundo escalafón, hombres de plata que también triunfaron en el bolsín. Ahí ya nos encontramos con los Blázquez de Valencia, con Curro Molina, con los salmantinos El Boni o Zamorano, donde queda una cosa clara: el toro da gloria por cada una de las cosas que se le hagan bien, con la muleta, pero también y en todo momento con capote y banderillas. Cuando le haces las cosas bien, cuando tienes solvencia y respeto al toro, tienes grandeza. También aparecen, como no, los ganaderos regalando bravura. Solamente 6 ganaderos aparecen como significativos de todo lo que supuso y sigue suponiendo el ser ganadero del bolsín. Entrega, gratuidad, simpatía, majeza, regalo. Y el último ganadero que ha dado vacas el domingo pasado, es de esta tierra, Andoni Recagore, que no aparece en el libro, pero asimismo aparece en el libro, pues ¿quién? Javier Arjona, Juan Carlos Martín Aparicio, hijo, porque el padre ya no estaba. Lo que hubiéramos, como se dice en nuestra tierra, cefrado, Juan Carlos y yo, si hubiera vivido y le hubiera pedido testimonio para hacer el libro. Me llamaría: Risueño, has hecho esto, has puesto, has quitado, que quería yo que... Y lo hubiéramos pasado muy bien, sinceramente. Juan Carlos también me abrió sus puertas y aparece esa foto que está ahí, que me la mandó él, aparece también. Junto a ellos hay una casa, una familia, una estirpe que dio al bolsín como ganaderos muchísima carta blanca y muchísima categoría, que son los Pérez Tabernero. Y aparece Alipio Pérez Tabernero con sinfín de anécdotas y con sinfín de vida. También fueron importantísimos en su primer momento la familia de Andrés Ramos, y también da su recuerdo Alberto Oribe García Tabernero Ramos. Finalmente aparece uno que fue triunfador en su momento,
Diego Tabernero, que también participa como ganadero. Y nuestra anterior madrina, que falleció desgraciadamente en el mes de octubre, Argentina Ramos, cuyo suegro y marido lo dieron todo por el Bolsín, ni más ni menos que José Matías Bernardos el Raboso. Finalizo haciendo reseña de dos pequeñas capítulos, dos apartados. Uno primero es Al calor de la casa. En Ciudad Rodrigo no hay toreros significativos hasta la posguerra, en que surge un novillero que tiene cierto predicamento, que corta una oreja en Madrid una tarde de verano, de novillero, pero que aquella tarde llega un chico de la isla, un torero de la isla que se llama Rafael Ortega, de la isla de San Fernando, y corta 3. Y lo dejó de banderillero del Viti. Y luego, en una capea de director de Lidia, murió el día 25 de julio de 1957 en un pueblo del que yo ahora soy párroco, Casillas de Flores, raya con Portugal. No hubo más toreros, él y el Titi se quedó, él llegó ahí y infaustamente pues terminó como les acabo de decir. Pero en los años 80, mediados de los 80, cuando somos todos adolescentes, pues parece que han destapado la olla. Y sale José Luis Ramos, matador de toros, sale el banderillero mentado ya, Vicente Pérez, que es triunfador del Bolsín, José Ramón Martín, matador de toros, José Andrés Gonzalo, banderillero de predicamento, y algún otro más que aparece por ahí. Es Al calor de la casa. Un montón de anécdotas, de vivencias, en los cuales yo me quito el alba y la casulla, pues, y me quedo como ellos, y hemos vivido las mismas circunstancias, y ellos el traje de luces, y hemos vivido las mismas circunstancias y el mismo camino. También hago referencia a los directores de escuelas. Las escuelas taurinas, en un momento dado, en el Bolsín Taurino de Ciudad Rodrigo, dan un perfecto avance, golpe de timón, para bien. Aportan mucho, dan mucho, y aparecen los directores. Desde unos han participado y otros no. Que participaran, pues triunfador fue su sobrino José Ignacio Sánchez, José Ramón Martín, también Cartujano, actual profesor de Badajoz, o el hasta hace poco director de Toledo, que mató novillo también un lunes de carnaval, Joselito Vega. Y finalmente, pues hago referencia a la gente que se ha quedado por la ruta del toro. Triunfadores o no triunfadores del Bolsín, que ahora son veedores de toros, Alberto Encinas, organizadores de festejos, empresarios, Nacho Matilla, que fue triunfador en el año 87, o periodistas, como es el actual periodista José Ramón Lozano, picador, Mario Herrero. Un puzzle humano, un puzzle taurino, un puzzle vivo, que esta tarde he tenido la osadía y el atrevimiento de ofrecérselo y presentarlo ante todos ustedes. Muchas gracias. Antonio, ¿quiere preguntarte el presidente? Sí, no, yo quería un poco, aparte de lo que es el libro, tú estás metido en lo que es el Bolsín, un poco que nos explicaras, has apuntado de las escuelas también el cambio que habrá habido durante todos estos años,
pero también un poco que nos expliques el funcionamiento, para que nos situemos, ¿no? Las eliminatorias, los tentaderos, un poco cómo funciona el bolsín. Con tu permiso, Sabino, Sí. decir antes de que conteste, que es un hombre tan implicado en el bolsín que lo va a decir con todo el cariño del mundo, cuáles son las características de ese bolsín. Pero yo digo que el bolsín taurino es un hermanamiento entre Ciudad Rodrigo como encaje, los ganaderos como mecenas y los aspirantes a la gloria soñando el triunfo que los lance a una carrera de sueños y muy difícil. Antonio, te ha hecho la pregunta el presidente. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, Leopoldo. En este momento el bolsín taurino somos 15 ciudadanos, 15 aficionados, algunos descendientes de los primeros 6 que en el 56 tuvieron la gran idea, entre ellos Miguel Cid, un gran aficionado y sabio en esto, que con el peso de la historia y el peso también de las circunstancias actuales, de las normativas actuales y de la situación actual, pues desde una clave no somos socios, somos familia. Siempre hablamos de familia bolsinista. Una familia que a veces hay hermanos que no se hablan, o alguno se va de casa, pero al final una familia. Durante el año nos reunimos, tenemos reuniones, tenemos comidas, tenemos una fiesta que decimos de la familia, con nuestras familias, cada uno la que tiene. Yo, pues, no tengo, por mi condición de célibe, no tengo pues ni mujer, ni hijos, ni nada, pero somos familia. Convocamos, tenemos ya una página web, ha habido que organizarse, ha habido que hacer las cosas de cara a lo actual, y convocamos por el mes de noviembre que se presenten chicos. Requisitos, pues que no tengan 21 años, que tengan el carnet de novillero, que tengan toda la documentación en regla, y una vez que está todo comprobado, que están pedidos los permisos a la Junta de Castilla y León, que está hecho todo, pues llega el momento en que se publican 2 listas para los 2 primeros tentaderos. Se hacen 8 tentaderos, 7 de vacas y 1 en la final. Mayoritariamente se hacen en el complejo del Conde Rodrigo II, en Ciudad Rodrigo, que muchos de ustedes conocerán. Hay un jurado de 3 personas, se echa suerte, se ponen los chicos enfrente de los miembros del bolsín y se va llamando uno por orden alfabético, el primer día y el segundo, y torean, pues si son 50, 25 y 25, 6 vacas, y aquel día pues se eliminan 10 o 12, para quedar, o 14, para quedar 36. El segundo fin de semana ya son 18 y 18, se vuelve a sortear, se convocan para el sábado y para el domingo, y vuelve a haber otra eliminatoria en la cual quedan 12 y 12. De esos 24 ya se hace una clasificación un poquito más exhaustiva y pueden caer a veces la mitad, otras veces 18, para que salgan a 3 por vaca para la semifinal de vacas. Y al día siguiente es la final de novillos, que suelen ser 5 novillos, 10 finalistas, y ahí salen a cada novillo en tentadero. Se hace concurso de ganaderías, se da a la entrada una ficha y un boli que cada espectador, todo abierto, cada espectador pues luego da su veredicto y hay un triunfador. Ahí quedan 5 finalistas que se dan a conocer, y el jueves antes de Carnaval en el Teatro Nuevo, con un pregonero de campanillas para muestra un botón, no voy a nombrar
No voy a nombrar más. Juan Carlos también fue pregonero del Bolsín, año 89. No voy a nombrar más, pero siempre con pregoneros significativos se da a conocer el triunfador y el triunfador absoluto y los 4 triunfadores. Los 4 triunfadores son premiados con una novillada sin caballos, el domingo del carnaval, y el triunfador absoluto es premiado últimamente, en los últimos años, con un festival, con matar un festival con figuras. Este año matarán el festival Miguel Ángel Pereira, el Juli y Pedro Capea, con novillos de Capea. Ese es el recorrido que hacemos y de funcionamiento. Hasta llegar aquí, pues a veces los señores fundadores tenían 5 tientas, otras veces 3, otras veces a lo mejor casi ninguna. Ha sido un camino largo, duro y sobre todo lleno de vida y lleno de suerte. Ese es, no sé, Sabino, si he contestado. Los aspirantes salen con la misma vaca, ¿no? Los aspirantes son sorteados y dice el jurado que salgan el 1, el 2 y el 3. Y eso salen a la misma vaca. Salen una vez, o sea, es un tentadero serio, el ganadero manda, ponla otra vez, no la pongas, toreala. Y una vez que el ganadero dice vista o a torearla, ya manda al jurado y dice que salga el 1, quítate chico, que salga el 2, remata y ya te vas al curadero, que salga el 3 y después vuelve a salir el 1, otra vez el 2, otra vez el 3 y se da puerta a la vaca. Después sale la siguiente tanda. Leopoldo. Sí, bueno, yo creo que agradezco a Antonio que lo ha explicado perfectamente, el funcionamiento del Bolsín, que es pionero absolutamente en este tipo de promociones. Me gustaría que el que tuviera la oportunidad se acercara a la plaza del Hotel Conde Rodrigo, que se abarrota hasta los tejados, vamos, es impresionante, se sigue con un respeto y con un cariño extraordinario, y el jurado obra con una independencia absoluta. Luego está el juicio de cada uno, en que es muy difícil deslindar estilos distintos, pero yo tengo que decir que en la mayoría de los casos, dentro de lo difícil que es acertar humanamente, han acertado y han colocado los triunfadores, él lo ha dicho, hay muchos matadores de toros que acuden con la ilusión del triunfo, que les lance a otros caminos, porque al final, sin caballos, más o menos las escuelas ahora te dan cancha, pero tienes que salir con algún pedigrí o con algo para poder lanzar. Bueno, yo tengo que decir que Juan Carlos Martín Aparicio, en primer lugar, me parece una restauración, un acto de absoluta justicia, y que me emociona el que mi club, el Club Cocherito, presidido por Sabino Gutiérrez, haya homenajeado a una figura que tanto y tanto ha dado a la tauromaquia en todas sus vertientes, como Juan Carlos Martín Aparicio. Agradezco también el esfuerzo a Juan Carlos Martín Ferreira, su hijo, el continuador de su afición, de su trayectoria y de conservar su legado en esta ocasión. Tengo que decir antes que una de las últimas alegrías que le dieron a Juan Carlos Martín Aparicio, y me parece absolutamente justísimo, fue el nombrarlo bolsinero de honor, que no se ha dado a casi nadie, pero que si alguien lo merecía plenamente era Juan Carlos Martín Aparicio. Yo he visto defender, tanto en las tertulias como en sus escritos, en la Gaceta o en cualquier sitio donde se acercara, con pasión, con vehemencia y conocimiento al Bolsín, que además estaba entroncado para él en una ciudad tan ligada a su familia y a él como era Ciudad Rodrigo. Ellos tienen una rama que desciende de Fuenteguinaldo, y Juan Carlos se consideraba un farinato más, y hablaba de María Triguito y de todas las personas, y del registro, que no es el registro de la propiedad, es donde corren los toros en los encierros,
y hablaba con verdadera pasión, porque Juan Carlos ha sido un bolsinero y un forofo del bolsín taurino de Ciudad Rodrigo, como he visto poco, y además en todas sus vertientes, y por supuesto en la generosidad de ofrecer vacas para el bolsín. Bueno, yo creo que Juan Carlos ha tocado, y no es fácil, todos los palos en el mundo de la tauromaquia. Yo de chico, era mayor que yo obviamente, en la plaza de toros de Carreros, yo lo veía cuando me asomaba con 7 u 8 años, alternar con su cuñado. Tenía más gusto Alipio tenía arte, tenía clase, pero Juan Carlos tenía profundidad, le gustaba hacer el toreo bueno. Él tenía entre ceja y ceja imitar, en el buen sentido de la palabra, los cánones que marcaba su admirado Santiago Martín el Viti. Y decía, pero es que no lo consigo muchas veces. Bueno, por eso el Viti era el Viti. Pero él toreó festivales, torero práctico. Por supuesto, alternó, repito, con Ricardo Pérez Tabernero, con Luis Miguel Dominguín, con Pedrés, con Pedro Martínez Pedrés, con muchísimos en esa plaza, que yo la tengo grabada en mi niñez. Ha sido ganadero en 2 facetas, o en 2 épocas. En una, cuando son la ganadería de Juan Carlos y Fernando Martín Aparicio. Su padre, Juan Martín, era un extraordinario aficionado, un señor en todo el sentido de la palabra, el abuelo de Juan Carlos, pero además tenía la ilusión de que hubiera una ganadería, y una ganadería puesta a nombre de sus hijos. Tengo que decir una cosa, que no es una blasfemia, es lo que pienso. Juan Carlos, padre Juan Martín, era todo un señor y un extraordinario aficionado, pero era más conocedor del toro y mejor aficionado Juan Carlos Martín Aparicio que su padre. Y lo digo desde el cariño, porque si en mi despacho tengo 4 fotos de 4 personas, está Juan Martín allí enmarcado. Bueno, ganadero. Y como ganadero llega un momento en que triunfa. Debuta en Palma de Mallorca en esa primera época con el Viti, Jaime Hostos y un rejoneador, y sale un triunfo extraordinario del Viti. Confirma alternativa en Madrid con una corrida en el 66 que torea Gregorio Sánchez, una señora corrida de toros, y triunfa, por ejemplo, tiene un triunfo. Él cuenta una anécdota del segundo año que dice que lo engañó, que lo llevó al huerto, una persona a la que él admiraba una barbaridad, el zorro de Campocerrado, Atanasio Fernández, pero el primer año que debuta en Dax es un triunfo apoteósico y triunfa otra persona extraordinariamente admirada por Juan Carlos, que era don Antonio Ordóñez, y triunfa tremendamente. El segundo año ya tiene una anécdota que no procede contar aquí. Y bueno, llega un momento en que las cosas pues no van bien familiarmente, y hay un momento dado que él pasa el exilio, que él llama, y en el exilio empieza a desarrollar una faceta que desconocíamos, lo bien que escribía, lo que ha escrito desde el punto de vista costumbrista, desde el conocimiento profundo como pocos del campo charro de los ganaderos. Él tenía, es obvio, todos tenemos un subjetivismo, una manera de enfocar incluso el mundo ganadero. Él consideraba que el ganadero debe criar toros para que los toreen las figuras. Él pensaba que el toro es un toro para crear arte. Él no ha sido nunca partidario de Victorino, ni de Escolar, ni del toro duro, ni el toro encastado pero con dificultades. Él prefería las ganaderías toreristas. Como escritor ha sido una maravilla. Ahí está el libro que escribe, Salamanca, Tierra de Toros, pero es que tiene 1 millón de artículos. Yo ordenando papeles míos, es que no veas, bueno, hay un Pies de Plomo, Pies de Liebre, que es la historia de un toro desde que nace hasta que muere, y cuando en un momento dado en la maestranza, la muerte es en la maestranza, y yo se lo recomiendo, es una maravilla, pero es que ha escrito artículos de todos los colores. Ha sido un hombre extraordinariamente profundo y con gracejo, de una terminología salmantina y campera, pero a su vez maravillosa, de verdad. El libro es una delicia, pero tiene muchísimos más artículos. Hacía, por ejemplo, relatos de ganaderos, ha hecho, y bueno, también repito, su gran ganadero, para que ustedes se fijen como ganadero salmantino admirador, es Antonio Pérez Tabernero de San Fernando. Ese era su ideal.
luego admiraba a Atanasio, a Paco Galachi, a mí, a los Dionisios, pero sobre todo a Antonio Pérez Tabernero. Y luego ha sido además un extraordinario aficionado y un contertulio impagable. Además adoptaba una postura que él defendía y él creía que era defender al torero artista y al ganadero, que muchas veces criticábamos, pero hombre, este es un toro pastueño, demasiado cómodo, demasiado blando, no importa. Él no importaba que le partieran la cara, pero él defendía con verdadero celo su modelo de fiesta y su virtud que conocía como nadie. He pasado una cosa, su segunda faceta como ganadero, cuando vuelve en Campo Cerrado, en Fuenterroble, lo hace, compra unas vacas a Jaime Brujó, después refresca con más, a él le encantaba Maribel Ibarra, y monta una ganadería que vuelve a obtener grandes triunfos, dentro de que él ya no quiere buscar algo que le pudiera costar disgustos o mucho dinero, pero con una afición extraordinaria. Y el Club Cocherito estuvo en la finca de Juan Carlos Martín Aparicia, disfrutó de su hospitalidad y disfrutó de cómo embestían las vacas de ese producto de Brujó Maribel Ibarra. Bueno, la pregunta, Juan Carlos, primero, ¿qué te transmitió tu padre? Porque tú has sido torero práctico como fue él. Yo me acuerdo un toro que él tiene colgado. Bueno, no he dicho una cosa última que tengo que decir. Tenía muchas virtudes y muchos defectos, pero entre las virtudes que tenía hay una que a mí siempre me ha maravillado. La finca de Fuenterroble la convirtió en un museo. Era capaz de recoger, guardar con una memoria y con un orden extraordinario, lo metía en su agenda y es un museo que quien tenga la oportunidad de la mano de su hijo, que la ha continuado maravillosamente, Juan Carlos Martín Ferreira, es un espectáculo de fotos de grandes toreros, de grandes ganaderos, de fotos suyas, de fotos de tauromaquia de todos los colores. Es realmente, yo me quito el sombrero, yo he sido muy desordenado, del orden, de lo bien que lo compone, de aquel museo tan atractivo en que está la cabeza del ratón, de un novillo que yo le vi matar en Salamanca en un festival. ¿Qué es lo que te ha transmitido tu padre de todas esas facetas, Juan Carlos, como primera pregunta? Bueno, primero, muchas gracias, presidente Leopoldo, querido Leopoldo. Quiero hacer una especial mención porque Leopoldo es una persona importante en la vida de mi padre y que siempre supo estar en todos los momentos, en los más difíciles y en los menos difíciles. Y me quedo a gusto si lo digo. Muchas gracias por la invitación a este magnífico club al que tenía muchas ganas de venir y que tenía muchas ganas de conocer porque siempre escuché a mi abuelo y a mi padre hablar del Club Cocherito. Y con esta introducción y mis gracias te contesto, Leopoldo. Mi padre, la verdad es que ha resumido, porque yo venía de Madrid pensando... Me falta un detalle que guardaba para el final, sí, que es la importancia que tiene Bilbao, sí, en la historia de tu abuelo y de tu padre. Sí, eso lo conoces tú muy bien, porque es verdad que si hay alguien que conoce la vida de mi padre, la personalidad de mi padre, creo que no habrá muchas personas que conozcan a mi padre, o que conocieran, perdón, a mi padre como Leopoldo Sánchez Gil, ¿no? Y él tenía mucha confianza y tienen muchas intimidades que probablemente él ya se ha llevado a la tumba y Leopoldo, Dios quiera, sea dentro de muchos años también te llevarás, ¿no? Que son cosas vuestras. Pero en cualquier caso, respondiendo, has hecho un poco una semblanza de la vida de mi padre que, como os decía, yo venía pensando esta tarde o esta mañana cuando venía desde Madrid y lo has pasado, lo has repasado, has hecho todo mi trabajo que yo iba a contar, ¿no? O sea, ahora vamos a desgranarlo. Lo desgranamos, pero en cuanto a lo que mi padre me transmitió, yo tengo hermanas, tengo 4 hermanas, pero mi padre es verdad que era un hombre muy machista. Él dice que si su bisabuelo, al que él admiró mucho, Juan Carreros, deshizo, que fue un ganadero muy importante, como muchos aficionados conocen, deshizo su ganadería a principios del siglo XX, es porque no tenía continuidad de varones, ¿no? Que es un poco machista. Tuvo una nieta que era mi abuela Carlota Aparicio, tuvo hijas, tuvo algún hijo, pero algún hijo enfermo que no veía continuidad en ellos, con lo cual deshizo la ganadería. Bueno, exactamente, mi bisabuela Ángela, ¿no? Entonces, mi padre era muy machista. Bueno, yo soy su único hijo varón y él tuvo especial predilección por mí. Es verdad que tuvimos nuestras diferencias, yo le admiré mucho en muchos aspectos, fui crítico en otros, como él también lo fue conmigo, la típica relación padre-hijo, pero él sí me transmitió desde muy pequeño la afición al toro, que la tengo muy presente, el amor y la pasión por el campo y la ganadería,
el respeto a los antepasados y el amor a la tradición. Porque la tradición es una cosa como antigua, pero yo he vivido desde muy pequeño que las tradiciones son algo bonito, de lo que no se vive probablemente, pero que hay que conservar y hay que trasladar de generación en generación, ¿no? Él fue un maniático del detalle, como dice Leopoldo. Yo también lo soy, mis hijos me lo critican, dicen que soy demasiado obsesionado por el orden, pero eso sí lo vi desde muy pequeño en mi padre. E intento, como tú muy bien dices, continuarlo. Yo tengo ahí un cierto legado, que lo defiendo como buenamente puedo, generacional, ¿no? Emocional, de mantener toda esa obra de mi padre y de sus antepasados, que está en esta casa de Fuenterroble, para que eso siga viva y que no sea yo el que no lo continúe, ¿no? Y que luego las siguientes generaciones pues hagan lo que consideren. Quiero acabar diciendo que de mi padre admiro su enorme personalidad, que la tuvo. Fue un hombre muy singular, no dejaba indiferente a nadie, tuvo muchos partidarios y algunos detractores, pero él sabía convivir Tenía mucha simpatía con esto. Bueno, digo detractores porque en todo hay, yo creo que los personajes también los deben de tener, ¿no? Pero tuvo mucha personalidad, escribía, como dice Leopoldo, como Los Ángeles. Es una cosa que empezó a hacer, efectivamente, como él decía, cuando por circunstancias durante algunos años no pudo criar toros, empezó a escribir de toros, ¿no? Y él se dio cuenta y nos dimos muchos cuenta de las habilidades que tenía como escritor. Fue un escritor muy entretenido, la verdad, era una delicia. Yo lo digo y se lo decía cuando a veces discutíamos, ¿no?, de algunas cosas, y yo le admiraba mucho porque yo devoraba los artículos de mi padre porque era muy entretenido escribiendo, ¿no? Decir que como ganadero, como dice muy bien Leopoldo, él fue un defensor absoluto del toro enclasado, del toro colaborador del torero, del toro bien hecho, cuesta abajo, en tipo, descolgado de cuello, colaborador, y fue un crítico muy duro con las ganaderías, entre comillas, toristas, ¿no?, lo que él llamaba las alimayas. Eso no es un toro. Bueno, y él defendía su faceta, ¿no? Decir que como aficionado, su torero fue Santiago Martínez Viti, y en los últimos años moría con José Tomás. Él era capaz de cruzarse, ya tenía una cierta edad, media España para ver a José Tomás. Bueno, y yo creo que con eso te contesto a esa primera pregunta, perdonar que ha sido un poco larga y extensa. Y con 65 años, él, yo creo que hay dos facetas que le gustaban especialmente, que era torear y criar toros bravos. Torear, yo creo que de las últimas veces que le vi torear, aparte en Fuenterroble sin duda, fue en la finca de José Chafic en México. En que toreaban unos novilleros aztecas mexicanos, que toreaban muy bien. Salió una vaca muy buena, con sus pitoncitos, pero muy buena y tal, y le animé y le dije, venga, Juan Carlos, baja, tal. Y él no era un hombre fácil y ligero de piernas, pero bajó y como se quedó quieto, le pegó primero 2 por alto y luego se echó la muleta a la mano izquierda y le pegó 3 o 4 naturales, que tenéis la foto vosotros, que fueron una auténtica maravilla. Yo creo que él disfrutaba en aquel momento, y además cuando vio del cuarto muletazo hizo así y le dio de pecho porque ya el pulmón no le daba para más, y entonces le dio la salida a la vaca. Y luego ganadero. ¿Crees que más tú has visto a tu padre más? Claro, bueno, Juan Carlos Martín Ferreira ha toreado maravillosamente bien. ¿Qué te decía tu padre cuando tú empezabas a hacer los primeros pinitos? ¿Cómo quería que torearas? ¿Te respetó tu estilo? Bueno, él primero me enseñó, me inculcó esa afición por torear, y me acuerdo, los primeros recuerdos que tengo es toreando en carreros con una toalla, ¿no? Y me decía, él tenía un estilo especial. Yo me gustaba mucho cómo toreaba mi padre, aunque le vi poco, pero insisto, fue mi primer maestro, fue el que me inculcó la afición y fue el que me enseñó. En aquella época, que era la época en la que no teníamos becerras, y iba mucho a casa de mi tío Alipio, que muy generosamente siempre tenía becerras en casa de mi tío Alipio, Pérez Tabernero. Y es verdad que él me corregía los detalles. Él era del toreo, que eso os lo he visto hacer en algún coloquio, ¿no?, cuando salía y se os veía, del toreo, de cogerlo delante, de pasárselo cerca y de vaciar, ¿no? Del toreo en pureza, del toreo en redondo, del toreo ligado.
y del remate. Me criticaba mucho, por ejemplo, cuando toreaba con la mano izquierda y a veces me ayudaba y siempre me decía, esa ayuda fuera, esa ayuda fuera. El toreo al natural es un toreo sin ayuda, ¿no? Sí me corregía, pero es verdad que también me sabía valorar cuando yo hacía las cosas bien y estaba bien y me decía, hoy has estado muy bien o hoy has estado muy mal. Tengo que decir que yo sigo toreando y no lo voy a dejar de hacer, la verdad. Ahora, por las circunstancias, porque tengo hijos, porque tengo más complicaciones y porque es verdad que desde que falta mi padre yo me ocupo de todo aquel legado que mi padre nos ha dejado y eso pues es verdad que me ocupa mucho tiempo de mi tiempo libre, pero sigo toreando, Leopoldo, y lo voy a seguir haciendo siempre que pueda, ¿verdad? ¿Cómo configura él su ganadería en la segunda etapa que la has vivido mano a mano con él? Bueno, la he vivido porque tiene gracia la compra de esas 50 vacas de Jaime Brujó. Jaime Brujó, amigo de mi padre, un hombre de relativo éxito profesional que no venía del mundo del toro, se hizo ganadero comprando vacas a Sancho Dávila, que Sancho Dávila las tenía procedencia Torrealta, Maribel Ibarra, y el trato fue en casa de Jaime Brujó porque yo, como es ansias de empezar a hacer algo, quería comprar vacas para hacer, bueno, pues por mis pinitos, ¿no? Entonces, ajusté con Jaime Brujó, yo no sé si esto tú lo sabías, 50 vacas de las que Jaime quería quitar para echarle el toro Charoles. Y cuando tenía el trato hecho, mi padre me dijo, te cambio las 50 vacas de Jaime Brujó por 50 vacas mansas, de las que él tenía en esa época. Y así empezó. Empezó con esas 50 vacas, Jaime le regaló un toro, y con esas 50 vacas de Maribel Ibarra y un toro empezó en el año 2000. Después refrescó, y yo lo he hecho también, con toros de Montalvo, de lo que Montalvo tiene, Juan Ignacio Pérez Tabernero, Montalvo tiene, no, de Moura, Bueno, sí, con lo cual hemos respetado toda la rama Maribel Ibarra, lo que tiene de Moura, que viene también de Antonio Bañuelos, sí, pero lo que nosotros hemos echado es solo Moura y es solo Maribel Ibarra, con lo cual lo hemos hecho en pureza. Refrescó en 2 ocasiones con toros que muy generosamente Juan Ignacio le regaló a mi padre, lo digo porque mi padre es verdad que siempre tuvo una relación estrecha y mucha admiración, como dice Leopoldo, por Antonio Pérez Tabernero el Viejo, al que yo no conocí, pero mucha por Juan Mari y por Antonio Pérez. Juan Ignacio, su hijo, insisto, con mi padre fue siempre muy generoso y le dejó 2 toros y ya una vez fallecido mi padre, a nosotros, a mí que soy el que lo llevo ahora, nos ha dejado un toro en el año 2020 y otro toro en el año 2021. Con lo cual hemos refrescado con todo eso y ahí seguimos con una ganadería pequeña. Ahora hemos reducido porque las cosas están como están, llegamos a tener 85 o 90 vacas, ahora hemos dejado 50 vacas de las más escogidas, pero seguimos los cánones en la medida que podemos, no somos ganaderos que estemos en la élite de las grandes ferias ni lo pretendemos, pero sí con el orden que mi padre me inculcó. Ahora mismo, si tú vas a Fuenterroble y ves 2 lotes pequeñitos, uno de 30 y otro de 20 vacas bravas, el cercado de los añojos, donde tenemos 27 añojos recién herrados muy bonitos, tenemos 22 herales, tenemos las añojas y heradas de tienta que las estoy preparando para tentarlas ahora en primavera, y tenemos 3 sementales. Insisto, ganadería pequeña, modesta, pero él es lo que me inculcó y me dijo, si lo tienes, tenlo bien. Juan Carlos, él vio el triunfo de esta segunda, sí. de este segundo intento. De hecho, me alegra pensar que la última vez que él fue a una plaza de toros fue a un festival que mató, y tú te acordarás, Antonio, Capea, López Chávez y Manuel Dios le guarde, donde fue un absoluto éxito. Es verdad que un éxito menor de un festival, pero fue un absoluto éxito y le cortaron 8 orejas a los novillos. Él lo presenció y escribió sobre eso, ¿no? Él ya se encontraba regular y decía, no sé si en aquel artículo dijo, después de ver esto, pues ya podría morirme tranquilo, ¿no? Porque él ya estaba bastante tocado y ya sabía lo que tenía. Cuando lo hicieron bolsinero de honor, también ya estaba tocado. Ya sí. Era meses antes de morir. Fue en febrero y murió en octubre, o sea que ese fue el gran... Y eso yo lo llevo en el corazón, la verdad, porque él sintió, y lo digo aprovechando que está aquí Antonio, a predilección por el bolsín, porque estuvo muy cerca de mi padre en momentos duros para él. Y él siempre... El bolsín para él era, yo creo que tú lo has reflejado bien y lo sabes, Antonio, el bolsín taurino, decía Rodrigo, para mi padre era algo más. Era algo que él llevaba en el corazón, la verdad. Su padre, Juan Carlos Martín Aparicio, es un caso raro de extraordinario aficionado, como estamos diciendo, al toro, pero también al caballo. Es de los pocos
que yo he visto de verdad entender del rejoneo del caballo, él montó en carreros, pero él tenía verdadera pasión y sabía lo que tenía, si tenía gamarras, si tenía el pecho petral, todo eso lo dominaba y lo explicaba maravillosamente. Al final estaba un poco desengañado con el rejoneo. Bueno, él fue un admirador de un crítico taurino de Ciudad Rodrigo, o de descendencia de Ciudad Rodrigo, hijo del conde de Montarco, Carlos de Rojas, que es... Hijo del conde de Montarco. Hijo del conde de Montarco, que es el crítico taurino que yo he visto entender más del rejoneo, y él lo admiraba en ese sentido. Pero al final él pensaba que el rejoneo había derivado en un espectáculo de cabriolas y de tal, más que el rejoneo que a él le gustaba. Él siempre decía, mira, están clavando a la grupa, no al pecho, no al estribo. Entonces, el estribo es cuando tú haces un quiebro, cuando vas a poner un rejón, que cuando le pegas el quiebro, el toro esté enfrontilado, como dicen en mi tierra, con donde está el estribo. No que le hayas quebrado y cuando ya ha pasado el peligro, clavas en la grupa. La grupa es la parte trasera del caballo. Él al final estaba un poco desengañado, pero sentía una verdadera afición y ha cultivado en Fuenterroble caballos. Sí, bueno, es cierto, lo hizo siempre. Llegó a tener una yeguada grande en los momentos que tenían más explotación, más tamaño, y últimamente cuando él murió, él dejó como 6 o 7 yeguas que las tenía perfectamente identificadas, la parte de yeguas españolas, las yeguas cruzadas, etc. Era muy aficionado y lo que pasa es que él, yo creo que iba un poquito, él era muy de ideas fijas, ¿no? Entonces yo, en el tema de los caballos, por ejemplo, que discrepábamos también, yo le decía, pero padre, es que esto no tiene mucho sentido tener tanto, porque es lo que siempre se ha tenido, entonces vamos a reducirlo, tener menos, en el caso de las yeguas, y dedicarle más tiempo, porque a todo no se podía, ¿no? Pero es verdad que él fue aficionado tanto al caballo, a la selección del caballo. Lo del rejoneo es verdad que le gustaba, porque como aficionado al caballo le gustaba. Maniático, tú vas al Guadarnés, que lo habrás visto, y sabía tener las gamarras, las martingalas, los bocaos, las monturas, las mantas estriberas, que eso lo seguimos conservando, porque él era muy cuidadoso para todo eso. Y es verdad que es una delicia, y no lo digo con ningún ánimo de presunción, porque cuando van a nuestra casa y dicen que qué bonito es, yo digo, bueno, lo que es viejo y antiguo, porque es que es todo muy laborioso de mantener todo lo que es tan antiguo. Pero es verdad que él eso lo cuidaba y era un absoluto defensor. Sí, sí. Como articulista, él admiraba, como has dicho, el toro bien hecho, le importaba un pepino lo del afeitado. Decía que eso no importaba, que lo importante es que el toro metiera el morro, que embistiera, que repitiera 10 o 12 embestidas, sí, sí, y que el torero pudiera pues sentir el arte. Fíjate que es curioso, porque él tenía una admiración y una reverencia especial con Bilbao, que representa al toro íntegro, el toro agresivo, pero él tenía su manera de ver el toro y la fiesta. Como articulista, ¿dónde crees que destacó más? ¿En las crónicas o en los artículos que hacían colecciones de ganaderos o colecciones de...? Yo ahí no tengo ninguna duda. Yo venía pensando, como os digo, de camino a Bilbao esta mañana, que él, aunque decían periodista, él nunca se consideró periodista porque no lo fue. Él lo que fue, tardío de afición, escritor. Y él le apasionaba escribir de ganaderías, escribir de campo, escribir de costumbrismo. Y le costaba, yo creo, hacer crítica taurina. Creo que porque le costaba, porque tenía que hablar de ganaderos amigos, porque le costaba criticar. No, pero se aliviaba magníficamente. Se aliviaba, bueno, tú lo conoces muy bien, pero no recuerdo ninguna crítica dura cuando hacíais esos cuadernillos de la Gaceta que él tenía en la parte principal de la crónica. No recuerdo ninguna crítica dura. Él tenía la habilidad para decir las cosas como eran sin hacer daño. Creo que estoy en lo correcto. Con lo cual, a él le costaba más hacer crítica taurina que escribir y hablar de toros, que es de lo que realmente él sabía. Y donde yo creo, sinceramente, que él destacó. De hecho, este libro no hay crítica taurina como tal, habla de ganaderías, habla de ganaderos antiguos, habla de mayorales, habla de toreros aficionados, habla de garrochistas. Con lo cual, claramente, ahí sí que no tengo ninguna duda que la crítica le costaba más y que lo que le gustaba es escribir de toros y escribir de ganaderos. Al hilo de lo que estáis un poquito hablando,
Yo creo que nosotros en Bilbao hemos conocido más al Juan Carlos Martín Aparicio de coloquio. Aparte de que, bueno, pues que ha estado aquí por lo menos conmigo, de los 25 años que yo he estado de director de las tertulias, por lo menos 21 o 22 años ha estado. Yo creo que es un poco la faceta que más reconocíamos, ¿no? Aparte de poder estar con él, pero luego pues por aquí, en el club, cuando estamos en Semana Grande y tomarnos algo, ¿no? Pero la faceta un poco más así era la de los coloquios, ¿no? La de contertulio. Sí, tenía ese punto de socarronería y tal, ¿no? La verdad es que era un contrapunto y ahí Leopoldo tenía preparado toda la... yo creo que disfrutaba, ¿no? Yo creo que Juan Carlos en Semana Grande disfrutaba en los coloquios. Bueno, yo hoy tengo que decir que no recuerdo, y lo venía pensando también esta mañana, a mi padre sin pensar que agosto era el mes de Bilbao. Él soñaba con Bilbao, por lo bien que se sentía acogido en esta tierra, por lo bien que comía, porque a él le gustaba, era un poco hecho y merluza con mayonesa. Sí. Él soñaba, o sea, eran sus vacaciones. Mi padre no era de vacaciones, no era de playa, no era de piscina, y su Semana Grande, es que no recuerdo el no pensar en Bilbao llegado el mes de agosto, ¿no? O sea, que se sintió siempre muy bien acogido. Yo diría que disfrutaba más en Bilbao casi que en la Feria de Salamanca, no sé, Leopoldo, ¿qué opinas? Pero Bilbao era su regalo. Y hablaba con más libertad. En Salamanca estaba más constreñido, en las tertulias de Salamanca. Sí, Bilbao, es que Bilbao además para él representaba el recuerdo de su niñez, porque él viene de la mano de su padre, bueno, muchísimo antes de que yo apareciera por Bilbao, por supuesto. Él iba al Hotel Carton, recuerda siempre cuando venía de San Sebastián Atanasio Fernández, te recuerda, porque tenía memoria muy buena, te recuerda toda la multitud de aficionados, de ganaderos, de Villagodio, del otro, de más para allá, de gente importante, Eduardo Miura, el otro, todos los reflejaba perfectamente. Bilbao para él era su plaza y era sus recuerdos. Y yo creo que es de las personas más fieles a Bilbao. No recuerdo, habrá alguno, pero yo creo que Juan Carlos, por lo menos 50 o 55 años viniendo desde Salamanca, ha estado en la Semana Grande de Bilbao. Más días o entero, como en la época de las tertulias. En la tertulia él disfrutaba, pero teníamos repartidos los papeles. Pero no teníamos repartidos los papeles de una manera, digamos, programada. Es que era fácil. El torerismo y el toro para el torero de figura era Juan Carlos. El populismo, y se enfrentaban, pero se enfrentaban de verdad, no creas, era Pedro María Zofra, al que él despreciaba. Pero eso, Leopoldo, yo te he visto aquí en Salamanca, eso tú lo sabías manejar muy bien. Bueno, bien. Porque en un momento dado metías la escena de Pedro Mari con mi padre y ellos se enzarzaban. Yo que conste que a veces los he visto y yo lo pasaba mal, porque había momentos de cierta tensión que digo, a ver que Leopoldo ponga un poco de orden. No, es que ha habido momentos en que hemos salido allí, la gente decía, qué bien montáis el número. No, el número no. Es natural. Acabábamos allí casi sin saludarnos, luego se pedía disculpas y tal, y volvía. Él fue un gran admirador de una persona que era, digamos, su maestro en el arte de escribir. Para mí, humanamente, no ha sido maestro en nada, en la escritura sí, que es Alfonso Navalón Grande. Él tenía una gran admiración, nos separaba cada vez que hablábamos de Navalón. Sí, es verdad que veníamos contando, Sabino, Antonio y yo, que yo recuerdo, porque Alfonso Navalón fue muy amigo de mi padre, además de escribir de toros, él fue aficionado práctico, formó ese grupo de aficionados prácticos en los que estaba también Sancho Dávila, matador de toros, ingeniero agrónomo, que luego, bueno, él se hizo matador de toros, etc. Y esos festivales que toreaban, de los cuales guardamos en nuestra casa pues carteles, pues con mi tío Alipio Bezarnero, con Juan Pedro Domecq, con Pepe Villegas, con Javier Sánchez Arjona, era ese grupo de aficionados prácticos. Llegaron a ser bastante amigos, tan es así que la primera hija de Alfonso Navalón es ahijada de mi padre, creo que se llama Soledad, con lo cual, bueno, eso demuestra que llegaron a tener una amistad muy importante. En fin, los que tenéis más años, yo es la época dorada de Alfonso Navalón, no la conocí. Tuvieron una polémica, sí, enfrentados entre los dos, que el canalla de Alfonso Navalón, repito, humanamente a mí no, pues lo terminó con él en la tercera. Hubo dos réplicas y contrarréplicas, de mucha altura las dos. Bueno, esto se originó
que tiene gracia, porque además que yo lo conservo, además lo recuerdo. En el diario Pueblo, mi padre, Navalón, escribió un artículo de página entera que se titulaba "Se avecina la boda del año", y hablaba del noviazgo de mi primo, Alipio Pérez Tabernero, y ponía Alipio Pérez Tabernero, Martín Aparicio, pero esto lo escribió Navalón, con la señorita Natividad Aguirre Fernández Covaleda Borrell, que era la hija de Gabriela Aguirre y de Nati Fernández Covaleda, nieta de Atanasio Fernández. Entonces, ese artículo, que fue bastante polémico, pues mi padre hizo un artículo que lo criticó, entonces dijo algunas cosas. Entonces Navalón se picó y salió con la réplica. Entonces, bueno, fue una polémica bastante agria. Polémica y contrarréplica que la remató Navalón con un golpe bajo, en el que en aquel momento, como se ha dicho, Juan Carlos vivía la época del exilio, una época de diferencia con sus padres, que en un momento dado le dicen fuera de aquí, y se va y lo pasa mal y lucha y sale adelante en Madrid, y entonces le rematan a Navalón, porque ya se meten en lo personal y discuten y tal, que sí tal, y le dice, claro, termina, dice, mira Juan Carlos, vamos a terminar el chisme, yo puedo colgar mi gorrina en el perchero de mi antepasado, y tú no puedes hacerlo en el tuyo porque te han echado de casa. Y claro, ese golpe bajo remató la polémica, y yo creo que ya Juan Carlos dijo, bueno, por aquí ya no vamos a seguir, pero estuvo en esas dos réplicas y contrarréplicas que me gustaría recordar y sacar a la luz, porque no las tengo. No, yo sí las tengo, no, hay episodios que no son agradables por pero ambas son, partes. Sí, pero estuvo a la altura de Alfonso Navalón, no se achicaba Juan Carlos. Pero luego hay que decir que después de esa polémica volvieron a su vieja amistad. A mí me consta que mi padre admiraba como escritor a Alfonso Navalón, porque yo lo he llegado a escuchar y se lo he llegado a preguntar, y yo mismo veníamos comentando, he leído varias veces Viaje a los Toros del Sol, porque tuve el original, porque lo tenían en casa de mis abuelos y que no lo encuentro, que era un libro grande. Lo editó Ignacio Camuñas. Y compré la reedición, que la tengo en mi casa y que he leído en varias ocasiones, porque es un libro delicioso. Para mí Alfonso Navalón, al margen de lo que dice Leopoldo de la parte humana, que efectivamente esa es muy conocida y que por desgracia es de lo que se recuerda, pero creo que fue un magnífico escritor de toros y al que mi padre, es verdad que tenía mucha admiración como escritor de toros. Es verdad que él criticaba esa parte humana, pero... Y luego tenía una cosa en las tertulias, una cosa curiosa. Él era, como ha dicho, machista y clasista. Entonces él, cuando llegaba, decía, oye, tal, decía, por ejemplo, oye, pues hemos puesto no hay billetes, qué barbaridad de gente. Y decía, pero la gente que cotiza, la gente del toro, la gente tal, esa no nos escucha. Hasta que se convenció en las tertulias de Salamanca, que se empezaron a dar ya en la última época por televisión como aquí, pues que de repente los ganaderos llegaban a casa y enchufaban los coloquios. Y ya se convenció de que aparte de la gente que se molestaba y que iba, pues tenía una... Bueno, yo creo que sé que el Atleti juega y no quiero alargar más de lo necesario. Creo que hemos desgranado a un personaje, lo ha dicho muy bien, con una gran personalidad singular y desde el punto de vista taurino admirable. Tocó todos los palos y los tocó todos con acierto y bien. Y yo me honré de ser su amigo. Nos cantamos las 40 muchas veces, porque era otra característica, él no se callaba ni yo tampoco, y que esté aquí su hijo, que ha sido el continuador de ese momento, y que esté Antonio Risueño, porque si hay una institución a la que él respetó y admiró, fue el Bolsín, que tuvo el honor no solo de ser pregonero, a mí cuando fui pregonero me dio una cantidad de detalles y de temas para que me ilustrara, etcétera, pero el nombramiento de Bolsinero de Honor le hizo justicia a una persona cuya admiración, cuyo norte-sur, cuya brújula se llamaba afición a la fiesta de los toros. Bueno, pues muchas gracias, Leopoldo. Yo creo que también él apreciaba al Club Cocherito. Muchísimo. Muchísimo. Teníamos, bueno, pues era un clásico, ¿no? En los salones del Carto, Juan Carlos, además fue socio, un hombre muy accesible, yo creo, para todo el mundo. Y ayer vaya lío montasteis en la tertulia de Leopoldo con Azofra, tal, no sé qué. Y bueno, yo creo que
tenemos un poco, yo tengo mucho ese recuerdo, ¿no? de esa cercanía con todos los hermanos Arandu y Luis Alfonso Aguirre, muchos amigos. Me acuerdo yo de Luis Alfonso Aguirre. Tengo que recordar una anécdota que él perdió no hace tantos, 2 o 3 años antes de fallecer, su gorra. Él siempre iba con gorra visera y tal. Y veo que él llevaba la insignia del Club Cocherito en su gorra. Y le dije, bueno, padre, pues tú no te preocupes que se compre otra gorra. No, lo importante de la gorra es que llevo la insignia del Cocherito, porque llevaba la insignia del Cocherito en la gorra. O sea que... Pues, queríamos hacerte un recuerdo, agradecerte también pues tu presencia y que en ese museo en el que se ha ido guardando toda la historia de Juan Carlos, pues que también podáis tener un pequeño detalle de los socios del Club Cocherito. Qué bonito. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Qué bonito. Pues ahí lo Pues pondremos para que lo coloquéis. No hemos abierto a la gente, pero porque es que... Sí, ahora si queréis. Sí, claro que sí. Y tenemos una lámina para vosotros. Espera, bueno, Oye, qué bonito que está en seguridad. Lo que tenemos es que está porque podemos organizar una visita bonita, con un almuerzo, con un tentadero, con una parte bolsín, invitamos...